Bendiciones, hermanos, amigos oyentes. Es una bendición y un placer poder saludarlos por medio de este video. Y damos gracias al Señor porque por su misericordia y por su bondad tan infinita Él nos permite seguir adelante, seguir aprendiendo y seguir conociendo acerca de estos grandes hombres de Dios. Hombres que Dios seleccionó con un extremo cuidado, porque Dios sabía que estos hombres le iban a responder, que estos hombres tenían la valentía, tenían la fe, que ellos confiaron en Dios y que Dios sabía que iban a cumplir el propósito de Dios para las naciones. Sabemos que Dios es un Dios bueno y que en medio de esa misericordia y de esa bondad de Dios, los planes de Dios es que nosotros siempre estemos con bien. El plan de Dios era que su pueblo siempre se encontrara con bien. Y Dios siempre quiso que el pueblo le reconociera solamente a Él como su Dios, como el único creador, como el Dios del cielo y de la tierra, aquel Dios que le dio la oportunidad a Jacob de ser el padre de muchas generaciones, Abraham ser aquel hombre que tuvo una descendencia que no se pudo contar. Gracias a Dios porque por cada punto que Dios plasmaba en la escritura, hoy podemos nosotros aprender acerca de ello. Hoy estaremos iniciando una serie, hermano, donde estaremos meditando, estaremos metiéndonos en aguas profundas para conocer a los profetas menores, para conocer acerca de estos profetas, que muchos los llaman así menores, porque así los han llamado a través de los años, aunque todos tenían un valor especial para Dios. Ni uno era más, ni uno era menos. Fueron catalogados así por la trayectoria de su escritura, pero yo creo que eran hombres también llamados por Dios y respaldados por Él. La vida del profeta, el profeta Oseas, un profeta que Dios escogió, que Dios seleccionó, y se encuentra como el primero de la lista en la palabra de Dios, dentro de estos profetas o dentro de esta lista de profetas, aunque cronológicamente no es así. El profeta Oseas escribió el libro que lleva su nombre. Este profeta, hermano, hijo de Beri, nombra la palabra de Dios. Fue contemporáneo con Isaías y con Miqueas, un hombre que Dios escogió. Oseas es el primer profeta que nosotros nos encontramos en la lista de los profetas menores. Es el único libro del Antiguo Testamento que procede del reino del norte. Es notable, hermano, este profeta, Dios lo escogió. Este profeta, hermano, estuvo en el siglo 8 antes del Señor Jesucristo. Vivió durante un periodo donde había mucha ansiedad en la nación. Oseas nació durante el reinado de Jeroboam II. Este hombre ministró como profeta en Israel cuando fue gobernado por el rey Usías, el rey Jotam, el rey Acaz y el rey Ezequías. Todos ellos reinaron en Judá. Estamos hablando acerca del reino del norte. El tiempo de Oseas se distinguió por una gran prosperidad material bajo el dominio o bajo el mando de Jeroboam. El reino del norte experimentó un desarrollo económico y comercial que era impresionante para esos tiempos. Algo nunca antes visto desde los primeros días del Reino Unido, desde el momento en que esa nación se unió para, para ser gobernada por un solo rey. Esas tribus que se unieron, que formaban parte del Reino del Norte, aún, hermano, no hay ninguna referencia de la ocupación del padre de Oseas, de Beri, no hay ninguna referencia
acerca de él. Eh, Pudo haber sido un comerciante tal vez, no sabemos de qué clase, si de la clase alta, de la clase media, quizás pudo ser un panadero, quizás pudo ser un agricultor, no hay ninguna referencia acerca de ellos. Oseas mismo, hermano, era una persona educada y probablemente provenía de una de las ciudades de Efraín o de Manasés. Era un hombre con una profunda visión espiritual. Este hombre fue dotado de cualidades intelectuales que le permitían comprender el significado de esos desafortunados eventos que marcaron la vida doméstica del pueblo e interpretarlos como una muestra de amor divino hacia el descarriado y pecador Israel. Los ritos dedicados, hermanos, se celebraban varias veces al año y esos ritos que hacían se caracterizaban, hermano, por borracheras, por prostituciones en ritual, actos de violencia e indulgencia en formas de adoración pagana en los santuarios. La prostitución, hermano, era algo que se movía mucho en aquel tiempo. Era evidente, hermano, en el tiempo de Jeremías, que la prostitución, hermano, había florecido, pero en este siglo, un siglo más tarde, en el tiempo de Oseas, la prostitución floreció en los recintos del templo. Veamos qué dice Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 7. Dice la palabra del Señor: además derribó los lugares de prostitución idólatra que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Una prostitución idólatra. Ahora, hermano, esto también era frecuente en los altares. La adoración, hermano, en Israel era todo lo opuesto, todo lo contrario a lo que Dios deseaba que su pueblo hiciera. El pacto realizado en el Sinaí había hecho hincapié en la adoración exclusiva al Dios del cielo, al Señor Todopoderoso. Él quería una adoración de una nación santa. Sin embargo, hermano, la vida religiosa del pueblo bajo este pacto se había degenerado hasta el punto de haber llegado a identificarse, hermano, con la desvergonzada e inmoral adoración a las deidades en aquel tiempo cananeas, paganas. Amados hermanos, haciendo un énfasis sobre lo desenfrenado o la desenfrenada actividad sexual, juntamente con la excesiva indulgencia alcohólica, estaban mermando la vitalidad, no solo de los cananeos, sino también de Israel. Todo esto, hermano, practicado en el contexto de la magia, de la mitología pagana, estaban muy lejos de la pureza de adoración que se había contemplado con el pacto en el Sinaí. Ellos tuvieron un mensaje profético por medio del profeta Oseas, un mensaje, hermano, que tal vez el profeta Oseas no se imaginó, como los otros profetas nunca se imaginaron cómo Dios los iba a usar, como el día de hoy muchos no se imaginan cómo Dios quiere usarte, cómo Dios va a tratar contigo, con tu familia, en tu hogar, en tu trabajo. Muchas veces no siquiera nos lo imaginamos nosotros, simplemente cuando nos damos cuenta, Dios está orando, Dios está trabajando. En esta ocasión, el profeta Oseas iba a tener un matrimonio con una mujer llamada Gomer. Veamos lo que dice el libro de Oseas capítulo 1, en el versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías,
reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijos de Joás, rey de Israel. El principio, hermano, de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Existen dos puntos de vista, hermano, en cuanto a esta relación en cuanto a este relato bíblico. Y uno de ellos, el punto de vista profético, sostiene que Gomer era una mujer pura cuando se casó con Oseas, pero después le fue infiel. Y el otro punto de vista, hermano, sostiene que Gomer ya era una mujer prostituta cuando el profeta se casó con ella. De cualquier manera, los efectos trágicos de las dificultades de este matrimonio de Oseas seguramente tendrían, hermano, un fuerte impacto en la comunidad donde vivían, aunque para ellos se había vuelto algo común. Los hijos que nacieron, hermano, de este matrimonio recibieron nombres simbólicos, los cuales indicaban el descontento divino de parte de Dios para con Israel. Después de que Gomer hubiera insistido en buscar a sus amantes, se le debería de traer de regreso y con amor paciente aceptarle nuevamente en el hogar de Oseas, guardando con paciencia y dolor el tiempo de una completa restauración. Qué difícil es para nosotros ver hoy el día esto, pero lo que Dios quería mostrar al pueblo de Israel era que aunque ellos se habían prostituido o se habían ido tras otros dioses, se habían olvidado de él, Dios, hermano, estaba enseñando al pueblo que tenían una nueva oportunidad de poder volver, de poder regresar, de estar en su casa. Hay gente que dice: ya no soy digno de estar en la casa de Dios por tantas cosas, por tantas situaciones vividas, pero sin embargo Dios es bueno, hermano, y nos da esa oportunidad de poder estar en casa nuevamente. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo te hayas comportado, no importa que hayas fallado, Dios es bueno y te da esa oportunidad. Así como aquella mujer que iba a ser apedreada, Dios le dio una oportunidad. Esa mujer iba a ser apedreada porque había cometido este adulterio, pero el Señor Jesús no la juzgó. El Señor Jesús le dijo: vete y no peques más, dándole una oportunidad más de poder ir y reivindicar su vida. Es lo que Dios hace, hermano, y es lo que Dios quería mostrar a Israel. Los hijos que nacieron de este matrimonio, hermano, tenían nombres simbólicos porque cada uno de ellos, hermano, mostraba el descontento de Dios y la separación que tenía el pueblo para con Dios. Lo que Dios quería era la restauración, así como de esta prostituta nombrada en la palabra de Dios, Gomer, que Dios quería una completa restauración en ella. Este era un cuadro precioso, hermano, de la pecadora de Israel en su relación con Dios. Israel había pecado y mostraba, hermano, interminablemente su infidelidad ante Dios, pero Dios mostraba su fidelidad. Él es todopoderoso y mostraba su fidelidad para con ellos. El libro de Oseas puede contener el infeliz matrimonio de Oseas y sus resultados. Contiene cómo los sacerdotes toleraban la inmoralidad. El pecado de Israel iba a ser castigado, tenían que arrepentirse. Israel tenía que arrepentirse completamente. Había una depravación interna y un deterioro externo. Se acercaba un juicio.
la culpabilidad de Israel y venía su castigo. Todo esto es lo que encontramos en el libro de Oseas. Dios busca a Israel con amor y una exhortación al arrepentimiento con promesas de restauración. Se supone que Oseas, hermano, era del reino de Israel, vivió y profetizó durante un largo periodo. El alcance de sus predicciones parece ser detectar, reprender y convencer de muchos pecados a la nación judía en general y a los israelitas en particular, y especialmente la idolatría. También se comenta el estado corrupto del reino, pero se les invita a arrepentirse con promesas de misericordia y predicciones del Evangelio en cuanto a la restauración futura de los israelitas y de los judíos. Esto, hermano, nos lleva a que hasta el día de hoy, Dios quiere restaurar Israel, que Dios restaurará a los judíos, a los israelitas. Tienen que convertirse al cristianismo, reconocer a Jesús como el único y verdadero Mesías. Volvamos al capítulo 1, en el versículo 2. Lo que dice la palabra de Dios dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Lo que el Señor le pidió al profeta, hermano, fue algo muy llamativo, y algunos intérpretes de la palabra del Señor no lo aceptan literalmente. Entre ellos hay un doctor llamado Scofield, en cuya opinión dice que en este caso no estaba de acuerdo. Comentó con respecto a este versículo. Dice que Dios le ordenó a Oseas que tomara una esposa inmoral, que Dios no le ordenó eso, sino que le permitió que llevara su deseo a cabo, el de casarse con esta mujer, advirtiéndole que esta mujer le iba a ser infiel. Y usó esta triste experiencia del profeta como base para la presentación de lecciones sobre la relación de Dios con Israel. Creemos que esta es una buena forma de quitar a Dios de una situación problemática, pero no necesitamos recurrir a este extremo, hermano, porque Dios asumió la responsabilidad plena de ello. Nosotros entendemos este versículo en base a lo que Dios le dijo a Oseas. Lo que Dios le dice al profeta es: ve. Es decir, que lo interpretamos, hermano, no como un favor, eh, no como una sugerencia, sino que Dios, al nombrar la palabra ve, lo interpretamos como un mandato. Cuando Dios le dijo a Oseas: ve, no estaba simplemente dándole permiso para casarse con Gomer, fue un mandato para que así lo hiciera. Oseas era probablemente un joven que vivía en el país de Efraín, en el reino del norte, pero en aquel lugar él pudo conocer a esta mujer. Tal vez se enamoró de ella, esta mujer después comenzó a comportarse de una manera desagradable. Naturalmente, hermano, tal vez el profeta quiso casarse de ella, quizás se habría casado con ella, pero no se atrevió a hacerlo, hermano, en un pueblo pequeño. Y recordemos que la ley de Moisés establecía que esta mujer debería de haber sido apedreada. Eh, ¿Qué podía haber pasado aquí entonces? Dios le dijo: ve y cásate con ella. Dios en realidad, hermano, le estaba pidiendo a Oseas, tal vez que él era Dios sobre todas las cosas, y que como profeta, ¿podía Dios estarle autorizando que llevara a cabo esto? Tal vez Dios le estaba autorizando que podía no respetar la ley, pero la ley mosaica, no la ley de Dios. Por eso es de pensar, hermano, de que este relato del profeta también pudiera haber sido alegórico como algunos lo piensan. Por otro lado, hermano,
Alguien podría pensar que fue una orden terrible lo que Dios le dijo a Oseas, pero no fue así, hermano, porque fue Dios mismo quien se lo pidió. Creemos que Dios le aconsejó que, teniendo en cuenta que el joven estaba enamorado de ella, no debería de abandonarla, sino más bien casarse con ella. Sería una esposa infiel con hijos de prostitución. Aparentemente había informes que hablaban de antecedentes de infidelidad en la familia de Gomer. Aquí el principio mismo del Señor le dejó en claro a Oseas que él iba a usar esta experiencia en la vida del profeta y dijo, como así lo expresa el versículo 2, porque la tierra se prostituye apartándose del Señor. Él estaba comparando ahora aquello que era adulterio físico con aquello que ahora se había convertido y se ha convertido en nuestros días en un adulterio espiritual. Tal vez hoy hay cristianos que no se inclinan ante una imagen, hay cristianos que no se inclinen ante una estatua, hay cristianos que tal vez aparentemente no vayan tras otros dioses. No son esos dioses precisamente a veces a los que el pueblo lo sigue. Hay otro tipo de idolatría que se practica y a veces no nos damos cuenta. El pueblo de Israel prácticamente estaba separado de Dios. Nosotros muchas veces estamos apartados de Él porque tenemos otros dioses. Muchas veces nos hemos prostituido, hermano. Amados hermanos, nos hemos prostituido con otros dioses en lugar de amar solamente a nuestro Dios. Somos la esposa amada del Señor Jesucristo. Él está buscando una esposa, no como la esposa de Oseas, sino una esposa limpia, sin mancha y sin arruga. La apostasía, hermano, es igual al adulterio espiritual. Podemos ver, hermano, cómo Dios quiso mostrarle al profeta la relación que él tenía con su esposa. Era la misma que el pueblo de Israel tenía para con Dios. Y así lo quiso mostrar al profeta y al pueblo. Seguiremos hablando acerca de este profeta en un siguiente video. Esperamos en Dios que sea de bendición. Podamos aprender algo acerca de este gran varón de Dios, el profeta Oseas, alguien que no le importó que el pueblo hablara, que el pueblo criticara. Él simplemente obedeció a la voz de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo y muchas bendiciones.